Bueno, ahora sí, buenas tardes de nuevo para todos, buenas noches. Y hoy, antes de arrancar con la clase de América, les voy a recordar dos cosas. Primero, que los trabajos de esta semana, ya les había dicho, pero bueno, les voy a recordar, recién para la semana que viene van a tener que entregarlos de Argentina y de América. Ahí extendí una semana más el plazo. Y la segunda es que mañana no nos vamos a conectar a las 8, sino que yo mañana tengo un asuntito, hay una reunión, un acto muy importante que tengo que estar, entonces lo que vamos a hacer es, voy a grabar la clase, para no, porque yo terminaría a 8:30, 9 menos cuarto, y para no hacerlo conectar a esa hora, mejor lo que voy a hacer es grabar la clase y se la subo, para que después ustedes la vean. Así que bueno, eso nomás. Así que esa información era la que quería darles, que vamos a tener esta nomás en vivo, y mañana, en el transcurso de la mañana, seguramente la voy a grabar y se la voy a estar pasando por YouTube. Bien, dicho esto, sí, vamos a comenzar con nosotros las 2 semanas pasadas las utilizamos para estudiar un poco sobre los Estados Unidos desde la década de 1820 hasta más o menos mediados del siglo XIX, ¿no? Bueno, hoy lo que vamos a hacer es, vamos a enfocarnos ya en nuestra Latinoamérica, que obviamente sería muy difícil, o sea, es un tema bastante extenso. Es por eso que durante este trayecto o esta etapa hasta el 18 que terminemos, vamos a ir viendo Latinoamérica desde la década de 1820, que, como ustedes recuerdan, es la etapa cuando finalizaron las guerras de independencia, 1824 a 1825 en adelante. Vamos a ver hasta mediados del siglo XIX, más o menos hasta la década de 1850, etapas donde, en mayor o menor medida, en los diferentes países de América Latina, incluida la Argentina, se llegó a esa tan ansiada organización nacional, a dejar de lado esas disputas entre centralismo y federalismo, por ahí en consolidar una autoridad nacional, estatal, sobre los caudillismos, en fin. Vamos a ver estos 30 años, supongamos, o esta etapa, en la cual vamos a analizar diferentes características políticas, económicas y sociales, las cuales van a estar más apuntando hacia qué tema específicamente. Desde lo político, obviamente, vamos a ver cómo surgieron nuevas repúblicas. Ustedes saben que, a excepción de Brasil, el resto de Latinoamérica se organizó en repúblicas. ¿Qué características tuvieron? ¿Qué conceptos nuevos aparecieron? Porque imagínense que estos territorios eran una colonia de una monarquía, y de repente eran una república, tenían derechos, tenían obligaciones, apareció todo lo que sea la representación electoral, el voto, constituciones, todas ideas nuevas que acá obviamente no se conocían, o la conocían muy pocas personas, ¿no? La élite criolla ilustrada, mientras que el resto de la población no estaba ni enterado. Así que ahí también tenemos otro aspecto a mirar desde lo social, ¿no? El desafío de incorporar o de, podemos decir, educar, convertir, la palabra que más les guste, a una población mayoritariamente rural, indígena o criolla, gaucha o mulata, descendiente de esclavos, ignorante, porque obviamente la mayoría eran analfabetas. Cómo convertirlos en ciudadanos de una república, lo cual va a costar, lo cual va a ser difícil, sobre todo porque acá vamos a ver un poco también las diferencias que va a haber entre, por un lado, la élite ilustrada liberal del siglo XIX, frente a los regionalismos de cada lugar, los caudillismos, lo popular, por así decirlo. Eso todavía lo vamos a ver bien claro cuando estudiamos en Argentina la época de Rosas. Mariel dice que no le deja conectarse y no sabe por qué. Bueno, que decirle que ponga
el número de ID, el número de ID que lo ponga, a ver si de esa forma puede conectarse en vez del link. Así que bueno. Después vamos a ver cambios económicos, sobre todo cómo estas nuevas repúblicas van a insertarse en la economía internacional y la relación estratégica que va a tener Gran Bretaña con todos estos nuevos países. Tal es así que incluso hay autores que hablan de un pacto neocolonial, es decir, que América Latina dejó de depender de España para depender de Inglaterra, y bueno, algo de eso es verdad, es cierto, al menos desde el punto de vista económico. Así que bueno, vamos a ver esos tres ejes así de manera general, y después sí vamos a estudiar algunos casos particulares, ¿no? Pero así muy por encima. Por eso que este tema va a ser por ahí con el cual vamos a terminar esta etapa. Fíjense que tenemos hoy, y tenemos 3 clases más, la cual obviamente la última semana no les puedo dar algo, o sea, vamos a dar clases y vamos a hablar de actividades, pero ya para las vacaciones pensando en marzo. Entonces tenemos estas 2 semanas para ver este tema, que bueno, era un poco para resumirles lo que vamos a ir viendo. No se asusten cuando vean los textos, porque están detallados ahí, no es que tienen que leer todo ni todos. Así que de a poco vamos a ir igual, y este tema lo te van a tener que entregar cuando terminemos ya en diciembre, o sea, también eso. Así que bueno, presentado lo que vamos a ver de ahora en adelante, voy a comenzar. Por ahí, o sea, hago toda esta presentación porque no les voy a dar una actividad para esto ya, sino que vamos a dar clase. La semana que viene ustedes me tienen que entregar el trabajo de la semana pasada y así vamos a ir, para no cargarlos, ¿no? Y todas las semanas que tengan que hacer unas cosas. Vamos a hacer 2 trabajos, como les dije, en todo este transcurso de este mes y medio. Así que bien, vamos a comenzar con los temas políticos, así de manera rápida, de manera general. Vamos a ver si podemos ver, aunque sean las nuevas características políticas, en la clase de hoy. Y en todo caso, esperen. Ahí está. Ahí está. Bien. Ahí. Ahora sí. Bueno, chicos. Como les dije, la característica general de esta etapa, primera mitad del siglo XIX, fue la inestabilidad política de todas las naciones, excepto Brasil. O sea, si bien Brasil es parte de Latinoamérica, durante esta etapa hay como que aislarlo porque ya vieron que ellos tuvieron una independencia muy diferente a la de Hispanoamérica, prácticamente. O sea, no tuvieron guerra de independencia y la monarquía se consolidó allí de manera bastante férrea, que duró hasta fines del siglo XIX. Pero sí, fíjense que la novedad era que la mayoría de los países se organizaron en repúblicas representativas y donde la soberanía residía en el pueblo. Todos conceptos totalmente nuevos, ¿no? Esta idea de que el pueblo es quien tiene el poder de gobernar y no un rey absoluto encima, cuyo poder era otorgado por Dios. Así que ahí tenemos una de las novedades. Cuando hablamos de Latinoamérica, hablamos de toda esta zona, eso bueno, un poco como para repasar. Y fíjense que acá muestran cuándo fueron llegando a sus independencias. Fíjense que la mayoría están en celeste, entre 1810 y 1820. La Gran Colombia en su momento, las Provincias Unidas del Río de la Plata, bueno, Nueva España con México. Después acá Perú, fue el último bastión, lo que hoy en día es Perú, Bolivia, si recuerdan. Las últimas batallas por independencia se dieron allí. La mayoría quedó independiente, excepto Cuba, Puerto Rico, que ahí sí tuvieron más, recién en el siglo XX van a conseguir su independencia. Pero el grueso de América Latina ya había llegado a esa condición.
Como dice allí, fíjense, las nuevas repúblicas fueron como laboratorios, por esta idea que les estoy comentando. Eran experimentos nuevos, o sea, imagínense que los años de ser una colonia y de repente ya no había un rey, ya no eran súbditos, ya en algunos lugares no había más esclavos, los indígenas ya no tenían que trabajar y pagar tributos, es decir, de repente cambió. Este cambio nosotros vimos que fue llevado adelante por una élite ilustrada, eso sí, tienen que tener siempre presente. ¿Por qué? Porque esta gente letrada, ilustrada, y no es por eso que estoy menospreciando al resto de la población, pero sí de que ellos tenían acceso a todas estas ideas nuevas que posibilitaron las independencias. Pero ahora el tema era cómo transmitir al resto de la población esta práctica, que, como vieron, costó y mucho. ¿Por qué? Porque ahora, en mayor o menor medida, obviamente que las elecciones no eran como ahora, pero sí, así, a pesar de ser muy restrictivas a cierta parte de la población y obviamente a los hombres, el hecho de que haya elecciones y se pueda votar es todo un acontecimiento, toda una revolución, si estamos hablando del siglo XIX, no hace 200 años atrás. Así que bueno, todo eso es lo que va a cambiar en esta tierra, fíjense, elecciones, extender el derecho a voto, la idea de la representación política, esto de elegir representantes que gobiernen, elegir un gobernador, elegir un presidente, elegir diputados que representen al pueblo, todos conceptos y prácticas nuevas provenientes del liberalismo político. ¿Sí? Esto apelo, así recuerdan algo de lo que vimos el año pasado en Historia del Pensamiento Político, como en el siglo XIX es el siglo también del liberalismo, ¿no? Tanto político como económico. Cuando hablamos de liberalismo político, fíjense, libertad de expresión, libertad de prensa, de participación política, todas cosas que, vuelvo a insistir, eran totalmente impensadas. Y también esta idea de eliminar los privilegios, de igualdad ante la ley. Ustedes recuerdan que nosotros vimos cómo la sociedad, en general las sociedades del antiguo régimen, modernas, estaban jerarquizadas. Había una nobleza, un clero religioso que también tenían privilegios y el resto no. Y no había movilidad social, incluso ya vieron cómo la burguesía tuvo ahí mucho que ver, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, no vamos a hablar de eso, pero sí de que de repente, al menos desde lo teórico, estaba esta igualdad ante la ley y de que el vecino que participaba del cabildo de Caracas ahora tenía los mismos derechos que un peón rural, o que un mulato, o que un sambo, peor todavía. Entonces, bueno, todas esas cosas fueron cambiando muy a poco, porque no es que vamos a decir que todo era perfecto, pero sí que a poco fueron introduciéndose todas esas nuevas reformas, ¿no? Fíjense, de todo, piensen que la mayoría de la población era campesina, rural, o pertenecía al servicio doméstico y era analfabeta, pobre. Así que bien. Obviamente, como les dije, esta participación política costó, no es que de un día para el otro la gente corriendo fue a votar y a practicar este nuevo sistema, sino que muy a poco, fíjense que nosotros, por ejemplo, pongo el caso de Argentina, recién en el año 1912 se sancionó una ley de voto secreto universal obligatorio, y acá estamos hablando 100 años atrás, donde seguramente alguna vez habrán escuchado hablar de, por ejemplo, el fraude electoral, la generación del 80 y todo eso. Las prácticas para votar eran muy manipulables y por lo general siempre se manipulaban